27 minutos. Margot Winslow volvió a mirar el reloj con esfera de diamantes que llevaba en la muñeca, con los labios apretados en una línea fina y dura. El murmullo del restaurante de lujo, el tintineo de la plata sobre la porcelana, el suave jazz. Todo era solo ruido, una banda sonora que acompañaba a una colosal pérdida de tiempo. Hacía solo una hora había cerrado por teléfono un acuerdo de 9 cifras sin sudar ni una gota. Sin embargo, este hombre, este Matthew que su amiga Clara insistía en que valía la pena, ni siquiera era capaz de llegar a tiempo. Hizo una señal al camarero con un movimiento de ojos. Era hora de marcharse. Esto había sido un error. Justo cuando iba a coger su bolso, la puerta del restaurante se abrió de par en par, dejando entrar una ráfaga de aire frío y a un hombre con pánico en los ojos. Llevaba una chaqueta sencilla y ligeramente gastada. Tenía el pelo revuelto y respiraba con dificultad. Era una entrada totalmente carente del poder y la precisión a los que ella estaba acostumbrada. Pero no estaba solo. Aferrada a su mano había una niña pequeña con ojos grandes y preocupados, y dos largas trenzas castañas. «Lo siento mucho», comenzó el hombre. Matthew, con voz apresurada y nerviosa. «Mi niñera ha tenido una emergencia y yo solo...» Hizo un gesto vago, con la mirada fija en su hija Sophie, claramente abrumada. La mirada de Margot seguía siendo gélida. Una excusa. Siempre tenían una excusa. Levantó una mano, dispuesta a interrumpirlo, a despedirlo con una sola frase tajante. La velada había terminado. Pero antes de que pudiera hablar, la niña Sophie soltó la mano de su padre. Dio 2 pasos vacilantes hacia adelante, sus pequeños zapatos silenciosos sobre el suelo pulido. Se detuvo junto a la silla de Margot, mirando a la poderosa directora ejecutiva con una expresión de profunda seriedad. La niña se inclinó, su aliento cálido contra la oreja de Margot, y su voz era un susurro apenas audible. Pero las palabras que pronunció destrozaron el mundo perfectamente cuidado de Margot en un solo y desgarrador latido. «Mi papá dice que mi mamá se convirtió en un ángel cuando yo nací», susurró Sophie con su vocecita sincera y clara. «Dice que tiene los ojos más bonitos, como los tuyos, y que nos cuida desde la estrella más brillante del cielo». Al principio las palabras no le llegaron. Eran solo sonidos, infantiles y fuera de lugar en la elegancia estéril del restaurante. Luego aterrizaron, no en su mente, sino en algún lugar más profundo, en un lugar que había sellado con acero y hormigón hacía 8 años. Un lugar donde una vez había resonado un pequeño latido diferente. La imagen la golpeó sin previo aviso. Una habitación blanca y estéril. El silencio ensordecedor tras un único y débil llanto. El peso de un sueño que se desvanecía entre sus brazos. El restaurante, el camarero, el hombre que estaba de pie, incómodo, junto a la mesa, todo se desvaneció. Su compostura cuidadosamente construida, la armadura que llevaba todos los días, se resquebrajó. Un temblor comenzó en sus manos, un estremecimiento violento e incontrolable. Sintió una sensación de ardor detrás de los ojos, una presión que no se había permitido sentir en años. Antes de que pudiera detenerlo, una sola lágrima caliente se escapó. Luego otra, trazando silenciosos y sorprendentes surcos en sus mejillas. Matthew observaba, paralizado en un estado de horrorizada confusión. Su cita, esa mujer increíblemente elegante, que parecía capaz de comandar ejércitos con una sola mirada, estaba llorando por algo que había dicho su hija. Empezó a moverse, para disculparse, para agarrar a Sophie y correr, pero estaba paralizado. Sophie, sin embargo, no lo estaba. Al ver las lágrimas, su pequeño rostro se llenó de preocupación. Pensó que había empeorado las cosas. Se inclinó de nuevo, susurrando con aún más urgencia. «Por favor, no te enfades con papá», suplicó, tocando la manga de Margot con su manita. Llegó tarde porque un hombre se puso enfermo en el autobús. Estaba durmiendo en el suelo y papá le estaba presionando el pecho y diciéndole a todo el mundo que no se asustara. «Es un héroe, solo que no quería contártelo». Margot levantó la cabeza de golpe y clavó sus ojos llenos de lágrimas en Matthews. Ya no lo veía como un desconocido desorganizado y tardío.
sino como el hombre que Sophie acababa de describir. Un hombre que ayudó a un desconocido y ni siquiera lo mencionó. Un hombre que le contaba a su hija hermosas historias sobre su madre. El caos de los últimos minutos comenzó a transformarse en una nueva y sorprendente claridad. Los cimientos de su mundo, construidos sobre el control y el distanciamiento emocional, se estaban desmoronando. Siéntate, dijo con voz ronca, apenas reconocible para sus propios oídos. No era una petición, era una orden, pero la frialdad había desaparecido, sustituida por una autoridad cruda y frágil. Matthew, todavía aturdido, acercó una silla a Sophie antes de sentarse en la que estaba frente a Margot. El silencio que se instaló entre ellos ya no era hostil, era pesado, denso, lleno de preguntas sin formular y del peso invisible compartido de una profunda pérdida. ¿Cómo te llamas?, preguntó Margot con la mirada fija, buscando en su rostro algo que no podía definir. Matthew Stone, respondió en voz baja. Y ella es Sophie. Sophie saludó con la mano, vacilante. Margot asintió lentamente, secándose los ojos con una servilleta de lino, en un gesto extraño y torpe. Margot Winslow, el nombre flotaba en el aire, y Matthew se le heló la sangre. Winslow, como en Winslow Investments. El nombre estaba grabado en gigantescas letras plateadas en la parte superior del edificio que limpiaba todas las noches. Estaba en una cita a ciegas con la directora ejecutiva de la empresa donde fregaba los suelos. Lo absurdo de la situación era tan grande que casi resultaba divertido. Casi. En ese momento era aterrador. Sintió una necesidad desesperada de huir, de desaparecer de nuevo en el anonimato de su tranquila vida. Pero antes de que pudiera idear una escapatoria, el teléfono de Margot, que estaba boca abajo sobre la mesa, comenzó a vibrar violentamente. Un zumbido áspero e insistente que rompió el frágil ambiente. Ella miró la pantalla y su actitud cambió por completo en un instante. La vulnerabilidad desapareció, sustituida por una concentración familiar y aguda. La directora general había vuelto. «Tengo que contestar», dijo con voz seca. Se levantó y se alejó unos metros, dándoles la espalda. Sus palabras eran bajas pero tensas. «¿Cómo que una brecha? ¿En qué planta? No, eso es imposible. Cierra toda la red. Ahora». Matthew la observaba, con el corazón latiéndole con fuerza por una razón diferente. Conocía ese edificio. Conocía sus sonidos, sus secretos, sus defectos. Limpiaba las plantas ejecutivas. Conocía las salas de redes. Y sabía algo que los de seguridad no sabían. Margot terminó la llamada, con el rostro pálido. Se volvió hacia la mesa, con la mente claramente a miles de kilómetros de distancia, ya calculando, elaborando estrategias. «Lo siento. Tengo que irme. Hay un problema en mi oficina». Matthew la miró y tomó una decisión. No podía huir, no ahora. «La planta 48», dijo, con voz tranquila pero firme. Margot se quedó paralizada entrecerrando los ojos. «¿Qué has dicho?» «La brecha», aclaró, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Está en la planta 48, ¿verdad?» La sala de servidores del ala este. Vio el destello de sorpresa en su rostro y siguió adelante. «Hay un sensor defectuoso en el panel de acceso de la escalera de incendios, justo fuera. Lo he informado 3 veces. No se registra en el sistema de seguridad principal, pero deja el puerto de red externo vulnerable durante unos 3 minutos después de un reinicio manual». Margot lo miró fijamente, su mente tratando de atar cabos. ¿Cómo era posible que este hombre, este desconocido, este conserje, supiera eso? El equipo de seguridad no había dicho nada sobre un sensor defectuoso. Estaban luchando, bloqueando los sectores equivocados. Este hombre, que había llegado tarde con su hija, acababa de darle una información más valiosa que todo lo que le había proporcionado su aparato de seguridad multimillonario. La cita a ciegas se había convertido en una reunión de crisis, y el hombre al que estaba a punto de despedir podría ser la única persona que la ayudara a salvar su empresa. La mente de Margot, entrenada para procesar información a la velocidad del rayo, luchaba por seguir el ritmo. Los datos no encajaban.
El hombre de la chaqueta gastada, la niña con una historia sobre un ángel, el hombre que salvó a un desconocido en un autobús y ahora un experto en seguridad que sabía de un fallo en un sensor que su propio equipo técnico había pasado por alto. Todos eran la misma persona. ¿Cómo? Comenzó, con la voz apenas un susurro, los ojos fijos en los de él. ¿Cómo sabes eso? Matthew se sonrojó. La adrenalina del autobús, la ansiedad por llegar tarde, el miedo a esta mujer. Todo palidecía en comparación con este momento. No había forma de esconderse. La brecha entre sus mundos acababa de quedar iluminada por un potente foco. Porque soy el conserje nocturno de su edificio, señorita Winslow, dijo con voz baja y firme, aunque le costó mucho mantenerla así. La planta 48 es mi sección. He registrado ese sensor defectuoso 3 veces. Mi supervisor solo me dice que presente el informe y siga adelante. Un conserje. No trabajaba en finanzas. No era consultor. Limpiaba sus suelos. El hombre con el que Clara la había emparejado. El hombre de mirada amable. El hombre al que Sophie llamaba héroe. Era el que vaciaba su basura. La revelación fue tan impactante que casi eclipsó la crisis. Pero la crisis era real. Su teléfono volvió a vibrar, esta vez con un nombre que le hizo encogerse el estómago. Jared, jefe de seguridad. Pulsó el botón de aceptar y lo puso en altavoz. ¿Qué, señora Winslow? ¿Han entrado? La voz de Jared era débil y frenética. Han superado los cortafuegos internos. No podemos acceder a los controles administrativos de la planta 48. No solo están investigando, están apuntando a los datos del proyecto Zion. A Margo se le heló la sangre. El proyecto Zion lo era todo. Era un algoritmo biotecnológico revolucionario que estaba a punto de salvar a su empresa de una adquisición hostil. Era su arma secreta, su legado, y estaba a punto de ser robado. La escalera de incendios, espetó, sin apartar la mirada de Matthew. ¿Has comprobado el panel de acceso a la escalera de incendios? ¿El qué? Jared parecía desconcertado. Señora, se trata de una sofisticada violación de la red. No es física. Estamos realizando diagnósticos en el... Idiota. La voz de Margo era un gruñido bajo y cruel que hizo saltar a Matthew. Es física. Utilizaron la vulnerabilidad de la escalera de incendios de la planta 48 para conectarse. Así es como eludieron el cortafuegos. Ahora selle ese punto de acceso. Envía un equipo allí ahora mismo. Pero señora, el procedimiento lo prohíbe. Al diablo con el procedimiento, Jared. Hazlo. Colgó, con las manos temblando de pura y auténtica rabia. Su equipo de seguridad multimillonario estaba actuando a ciegas, cegado por sus propios protocolos. La única persona en toda la ciudad que le había proporcionado información útil era el hombre sentado frente a ella, al que había considerado un incompetente, desorganizado y holgazán. Miró a Matthew. Su rostro estaba pálido, pero tranquilo. Él lo entendía. No era solo un conserje. Era el hombre que veía cosas. El hombre invisible que conocía su edificio mejor que nadie. Tomó una decisión. Era una locura. Era poco ortodoxo. Era la única opción que le quedaba. Necesito que vengas conmigo, dijo con voz plana, sin dejar lugar a discusiones. Ahora mismo. Matthew parpadeó, completamente desprevenido. ¿Ir contigo a tu oficina? Instintivamente miró a Sophie, que observaba la conversación con los ojos muy abiertos y curiosos, con un palito de pan a medio comer en la mano. No puedo, mi hija. «Papá, ¿la señora necesita ayuda?», preguntó Sophie con voz suave. «Tú eres bueno ayudando». Esas sencillas palabras llenas de confianza rompieron la tensión. Margot miró a la niña y el hielo de sus ojos se derritió por una fracción de segundo. Sacó su teléfono, deslizó el pulgar por la pantalla y marcó un número diferente. «Helen», dijo, con un tono de voz diferente, aún firme pero ya no brutal. «Tengo una emergencia personal. Estoy en La Valette, en la calle 8. Mi coche está delante. Necesito que vengas en 5 minutos». Hizo una pausa y escuchó. «Vas a cuidar a una niña. Se llama Sophie. No hay más detalles. Solo ven aquí». Colgó antes de que su asistente pudiera responder.
Miró a Matthew. Helen es mi asistente ejecutiva. Ha cuidado a mi ahijado. Es de confianza. Sophie estará más segura con ella que con cualquier otra persona que conozco. La llevará a mi ático privado en el edificio. Hay películas. Hay helado. Estará bien. La mente de Matthew daba vueltas. Un ático, una asistente ejecutiva, una violación de seguridad de alto riesgo. Esa no era su vida. Su vida eran carros chirriantes y olor a desinfectante. Pero miró el rostro de Margot, el pánico desesperado y crudo detrás de la máscara de directora ejecutiva, y vio a una mujer aterrorizada por perderlo todo. Y él sabía cómo se sentía eso. Se arrodilló junto a la silla de su hija y le tomó las manitas entre las suyas. «Hola, Peanut», le dijo en voz baja, forzando una calma que no sentía. «Tengo que ir a ayudar a la señorita Winslow con un gran problema en su oficina. Es como un rompecabezas muy complicado. Y esta señora tan simpática, Helen, va a venir a llevarte a una aventura especial. Vale, podrás ver dónde vive la señorita Winslow, y está muy alto, en el cielo». Los ojos de Sophie se abrieron como platos. «¿Como un avión?» «Aún más alto», dijo Matthew, esbozando una débil sonrisa. «Pórtate bien. Iré tan pronto como pueda. Te lo prometo». «De acuerdo, papá». Ella confiaba plenamente en él. Un elegante coche negro se detuvo junto a la acera. Una mujer con un traje elegante salió de él y sus ojos recorrieron el restaurante hasta posarse en Margot. Margot se levantó y dejó un puñado de billetes de $100 sobre la mesa, mucho más de lo necesario para pagar el agua y los palitos de pan. «Vamos, señor Stone». Matthew abrazó a Sophie por última vez, con el corazón roto por tener que dejarla, y se levantó. Siguió a Margot fuera del restaurante, dejando atrás el cálido murmullo y el tintineo de las copas. El metro observó, completamente desconcertado, cómo la mujer que controlaba la mitad de la riqueza de la ciudad se adentraba en la noche, seguida de cerca por el hombre desaliñado y su hija, que habían llegado solo unos minutos antes. No hablaron mientras se deslizaban en el lujoso asiento trasero de cuero del coche que los esperaba. El conductor, separado por una mampara de cristal, se incorporó al tráfico. La cita a ciegas había terminado. Pero mientras las luces de la ciudad se difuminaban a su paso, pintando rayas rojas y doradas en el rostro tenso y pálido de Margot, Matthew se dio cuenta de que algo mucho más complejo y peligroso acababa de comenzar. El trayecto hasta el edificio de Winslow Investments fue una nebulosa de silencio y luces intermitentes. La mampara de cristal entre ellos y el conductor garantizaba una privacidad absoluta, pero el aire dentro del coche estaba tan cargado de tensión que costaba respirar. Matthew se sentó rígido en el lujoso cuero, con las manos tan apretadas que se le ponían blancos los nudillos. Su mente era una pantalla dividida en dos. Una mitad reproducía la imagen del rostro pequeño y confiado de Sophie, mientras se la llevaba un desconocido. La otra mitad intentaba procesar la locura de estar sentado junto a la directora ejecutiva propietaria del edificio que él limpiaba. Margot era una persona completamente diferente a la del restaurante. La mujer vulnerable que había llorado había desaparecido, sustituida por un mariscal de campo al mando de una guerra. Su teléfono era una extensión permanente de su mano. Su voz, un arma baja y cortante. «Bloquea todos los servidores offshore, todos y cada uno de ellos», ordenó. «Y hazme un diagnóstico manual de la red eléctrica de la planta 48. Quiero saber si han pinchado las líneas fijas. No, no me importa qué hora es en Singapur. Despiértalo». Cerró el teléfono de golpe y se volvió hacia Matthew. Las luces interiores del coche proyectaban sombras nítidas en su rostro. «Repíteme lo del sensor». «Es el sensor de presión de la puerta de emergencia en la planta 48, ala este», dijo Matthew, con voz tranquila pero clara. «Se supone que debe registrar una alerta si se abre la puerta, obviamente, pero también comprueba el panel de acceso externo. El panel es delicado, la conexión está suelta. He visto cómo parpadea. ¿Cómo parpadea? Como un corte de energía. Se desconecta y luego vuelve, pero no registra el estado de desconexión. Simplemente se detiene.
Lo informé porque me preocupaba un incendio, no esto. Margot asintió procesando un punto ciego, una ventana de 3 minutos o menos, lo suficiente para conectar una unidad y eludir la red interna. El coche se detuvo, no en la gran entrada principal con suelo de mármol, sino en una discreta puerta de acero sin distintivos en el callejón lateral del edificio, un lugar que Matthew nunca había visto. Margot pasó una tarjeta negra sin características y la puerta se abrió con un clic. No vamos al vestíbulo, dijo, señalando lo obvio. Pasaron por alto los ascensores de servicio que Matthew utilizaba todas las noches y entraron en un ascensor privado de alta velocidad revestido de madera oscura pulida. Margot utilizó la misma tarjeta negra y luego presionó su pulgar en un escáner biométrico. El ascensor se disparó hacia arriba en un silencio absoluto. Matthew tragó saliva con dificultad y le pitaban los oídos. Se sentía como un fantasma que rondaba una parte del edificio en la que no tenía derecho a estar. Las puertas no se abrieron a una lujosa oficina, sino a un centro de mando bullicioso y brillantemente iluminado, el núcleo de seguridad del edificio. Era un caos. Hombres y mujeres con uniformes azul oscuro corrían entre las terminales. Sus voces se superponían en un murmullo de jerga aterrada. Tenemos tráfico anómalo en el subsuelo 3. La planta 48 sigue sin responder al reinicio remoto. ¿Dónde está el diagnóstico de la red eléctrica? Un hombre con el rostro enrojecido y la corbata aflojada vio a Margot y se apresuró a acercarse. Llevaba una etiqueta con el nombre de Jared. Señorita Winslow, gracias a Dios tenemos un asalto a gran escala. Son buenos. Están dentro de nuestro núcleo y no podemos. Se detuvo y posó la mirada en Matthew. Miró la chaqueta gastada de Matthew, sus vaqueros, su absoluta falta de pertenencia. Esta es una zona restringida, señora. ¿Quién es este? Este es el señor Stone, dijo Margot, con voz que atravesó el ruido. La sala se quedó en silencio al instante. Está conmigo y sabe algo que ustedes no saben. Jared, muéstrame la transmisión de la escalera de incendios del piso 48. ¿El panel externo? Jared parecía completamente desconcertado. La escalera de incendios, señor Winslow, se trata de una violación de la red. No es un allanamiento. Los registros de la puerta están todos en verde. ¿Lo ve? Señaló un gran monitor. Todo está seguro. Muéstreme la transmisión en directo, ordenó Margot. Jared, refunfuñando, tecleó un comando. Una imagen granulada en blanco y negro de la puerta de la escalera de incendios apareció en una pantalla más pequeña. Seguía vacía. ¿Lo ve, señora? No hay nada, dijo Jared. En su voz se percibía un tono de «te lo dije». Matthew dio un paso adelante, ignorando la mirada fulminante del jefe de seguridad. Miró fijamente la pantalla frunciendo el ceño. Señaló la pequeña marca de tiempo digital en la esquina de la transmisión. «Ahí», dijo Matthew. «¿Qué?», espetó Jared. «No hay nada ahí». «La marca de tiempo», dijo Matthew, con una repentina y inesperada confianza en su voz. «Míralo. 22:47:15, 22:47:16, 22:47:17». Y ahí, simplemente, saltó. Saltó de 17 a 19 pulgadas. Jared entrecerró los ojos. Es un retraso, una caída de paquetes de datos. Sucede todo el tiempo. No, dijo Matthew, sacudiendo la cabeza. No es un retraso. Es un bucle. Es una transmisión pregrabada. Probablemente solo dure unos minutos, superponiéndose a la transmisión en vivo. El sensor no está defectuoso. Ha sido comprometido deliberadamente. Están ocultando sus movimientos. Podrían estar ahí fuera ahora mismo, y tú estarías viendo una grabación de un pasillo vacío. Toda la sala se quedó en silencio. Jared palideció. Miró la pantalla y luego volvió a mirar a Matthew, con la mandíbula floja. Sabía que Matthew tenía razón. Los diagnósticos no detectarían un sensor que seguía enviando una señal verde. Habían estado completamente ciegos. Margot miró a Matthew con una nueva luz en los ojos. El pánico seguía ahí, pero ahora se superponía a una curiosidad intensa y penetrante. Que el conserje se diera cuenta de un parpadeo era una cosa. Que el conserje pudiera identificar en segundos una señal de seguridad en bucle
era otra cosa completamente distinta. No era una suposición afortunada, era experiencia. ¿Cómo lo sabes?, preguntó ella en voz baja, dirigiéndose solo a él en medio del caos renovado, mientras Jared comenzaba a gritar órdenes. ¿Cómo sabes cómo es una señal en bucle? La mirada de Matthew se encontró con la de ella. Estaba atrapado. No podía mentir, pero la verdad era una puerta que había cerrado con clavos hacía 8 años. Le dio una pequeña parte. Yo solía construir cosas, dijo, con voz apenas audible. Electrónica, ordenadores, ves los patrones, los datos no fluyen correctamente. Se nota que algo va mal. Construir cosas, repitió ella entrecerrando los ojos. Sabía que él decía la verdad, pero también sabía que no era toda la verdad. Un hombre que construía cosas ahora fregaba sus suelos. ¿Por qué? La pregunta quedó en el aire, un nuevo misterio suspendido junto a la crisis, pero no tenían tiempo. Jared, espetó Margot, lleva un equipo táctico a esa escalera de incendios. No seguridad. Táctico. Los quiero armados y los quiero allí hace 30 segundos. El resto de ustedes desconecten la red de toda esa ala. No un reinicio suave, un corte duro. Desenchufen los malditos enchufes si es necesario. Se volvió hacia Matthew con la decisión tomada. Esta noche no es conserje, señor Stone. Está conmigo. Conoce este edificio. Ve los patrones. Dígame, si fuera ellos, ¿a dónde iría después? La mente de Matthew se aceleró, no por el pánico, sino con una lógica fría y clara a la que no había accedido en años. Ignoró el ruido del centro de mando, ignoró los balbuceos inútiles de Jared y se concentró en el edificio. No lo veía como pisos y oficinas, sino como un sistema vivo, con venas, arterias y un sistema nervioso central. Si cortas la energía de la red del piso 48, dijo, pensando en voz alta, están atrapados. Su acceso por línea fija ha desaparecido. No pueden transmitir, así que están atrapados. Hemos ganado, dijo Jared, hinchando el pecho. No, dijo Matthew, sacudiendo la cabeza. No están atrapados. Sabían que cortarías la energía. Esto era una distracción. La planta 48 no era el objetivo, solo era la puerta. No están intentando entrar en la red. Están intentando salir. Se giró y señaló no a un monitor de seguridad, sino a un gran esquema arquitectónico enmarcado de la infraestructura central del edificio que colgaba de la pared del fondo. Un mapa que nadie miraba nunca. No están subiendo, están bajando, dijo Matthew, señalando con el dedo una indicación cerca de los cimientos. Subnivel 2, la antigua centralita de telecomunicaciones. Jared se burló con una breve carcajada. Eso es imposible. Es una zona muerta. Solo es un almacén para muebles viejos y equipos de climatización. Las líneas de red de allí se desmantelaron en 2015. Ni siquiera están en nuestra red de seguridad. Por eso están allí, replicó Matthew con voz aguda, volviéndose hacia el jefe de seguridad. Las líneas no se cortaron, simplemente se abandonaron. Siguen activas. Lo sé porque tengo que revisar los interruptores allí una vez al mes. Las cajas de conexiones están activas. Las luces de los viejos routers parpadean. Es una línea fija activa y sin supervisar que sale directamente de este edificio. Es el único lugar que no estás vigilando. La sala volvió a quedar en silencio. El rostro de Jared era una máscara de incredulidad y furia. Estaba siendo eclipsado en su propio centro de mando por un conserje. Margot miró a Matthew con expresión indescifrable. Tenía que elegir, su jefe de seguridad, que ganaba $500,000 al año, o el hombre que había acertado en todo lo demás esa noche. No era una elección. Jared, espetó. Lleva tu equipo táctico a la planta 48, registra todas las oficinas, encuentra ese disco duro y cualquier cosa que hayan dejado atrás. Ahora, sí, señora, Jared dijo, aliviado de tener una... Pero yo no voy contigo, continuó Margot, con voz gélida. El señor Stone y yo también vamos a ir. ¿Qué? Jared estalló. Señora, de ninguna manera. Es una violación del procedimiento. Es una zona insegura. No puedo permitirlo. Un civil, ¿eh? Él hizo un gesto con la mano para descartar a Matthew.
Margot se acercó mucho a Jared. Su voz se redujo a un susurro letal. Has fallado, tus protocolos han fallado, tu equipo ha fallado, y estás aquí, en mi edificio, sin hacer nada, mientras roban mi empresa. Él es el único aquí que ha visto algo. Así que irás a la planta 48 y harás tu trabajo. Y nosotros, dijo asintiendo a Matthew, iremos y haremos el nuestro. Dale una tarjeta de acceso, un pase de acceso total ahora mismo. Jared parecía como si le hubieran abofeteado, pero vio la mirada en sus ojos. Sin decir palabra, sacó su propia tarjeta maestra del cinturón y la golpeó contra la consola frente a Matthew. Eres responsable de ella, le espetó. Lo sé, dijo Matthew en voz baja, recogiendo la tarjeta. Margot se dio la vuelta y se dirigió hacia el ascensor privado. Vamos, Matthew. Él registró el cambio. El señor Stone se había ido. Era Matthew. La siguió, con el peso de la tarjeta de acceso en la mano. Las puertas del ascensor se cerraron, envolviéndolos en el mismo silencio tenso que durante el trayecto en coche. Esta vez era diferente. Ya no eran el director general y el conserje. Eran dos personas que caminaban hacia una trampa. Margot lo observaba, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados bajo la suave luz. Tú construyes cosas. Electrónica, dijo ella, repitiendo sus palabras anteriores. El hombre del autobús. Sophie dijo que le salvaste la vida. RCP. Matthew se limitó a asentir, con la mirada fija en los números de los pisos que iban descendiendo. ¿Cómo sabías qué hacer? Ella insistió. Yo sabía qué hacer. Eso no es una respuesta, dijo ella. No estaba enfadada, tenía curiosidad, una curiosidad absoluta e intensa. La forma en que diagnosticas esa alimentación, la forma en que estás trazando un mapa del edificio. No hablas como un conserje, no piensas como uno. ¿Qué me estás ocultando, Matthew? El ascensor sonó y la puerta se abrió, salvándole de tener que responder. El aire que les golpeó fue una sorpresa, ya que el centro de mando era frío y estéril. Este era cálido, húmedo y olía a polvo, aceite y ozono. El subsuelo era un espacio cavernoso, un laberinto de enormes pilares de hormigón y maquinaria zumbante. Gruesas tuberías y haces de cables serpenteaban por el techo bajo. Era el mundo de Matthew. La dinámica de poder cambió al instante. Aquí ella era la civil. Por aquí, dijo Matthew, con voz ahora segura, tomando la iniciativa, y se adentró en el laberinto de pasillos con una familiaridad fácil y practicada. El aire vibraba con un zumbido de baja frecuencia procedente de la fuente de energía central del edificio. La sala de conexiones está justo delante, dijo, manteniendo la voz baja. Está detrás de un panel de mantenimiento reforzado. Se supone que está cerrada con llave. Doblaron una esquina y se adentraron en un pasillo más oscuro y estrecho, flanqueado por enormes y silenciosas unidades de climatización. Al final, había una puerta metálica gris estándar. Matthew levantó una mano para indicarle que se detuviera. Avanzó solo, con sus gastadas botas de trabajo silenciosas sobre el hormigón. No probó la manilla, no usó la tarjeta, simplemente pegó la oreja al frío acero, se quedó allí durante 10 segundos. El único sonido era el omnipresente zumbido. Entonces, por debajo de él, lo captó. Un sonido débil e irregular. Clic, 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 pausa, clic, clic, clic. No era una máquina, era metódico, era humano. Era el sonido de alguien escribiendo en el teclado de un ordenador portátil. Matthew se quedó rígido. Se giró lentamente, con los ojos muy abiertos, con una mezcla de miedo y confirmación, y se encontró con la mirada de Margot. Se llevó un dedo a los labios, con una expresión que lo decía todo. No solo estaban en el lugar correcto, llegaban unos segundos tarde. La persona estaba dentro y ya estaba transmitiendo. Margot abrió mucho los ojos y tensó todo el cuerpo. Su primer instinto fue lanzarse hacia la manilla, usar la tarjeta de acceso que Jared le había dado y entrar en la habitación. Era su empresa, el trabajo de su vida, que se estaba filtrando a través de un cable polvoriento y olvidado. Dio un paso adelante. La mano de Matthew se extendió, sin tocarla,
pero bloqueándole el paso. Sacudió la cabeza con un solo movimiento brusco. Tenía los ojos muy abiertos, con urgencia. Acercó la boca a su oído y le susurró tan bajo que apenas se percibía como una vibración. Puerta de acero, marco reforzado, cerrojo desde dentro. Nunca conseguiremos abrirla a tiempo. Nos oirán llegar, borrarán el disco duro y se habrán ido antes de que terminemos. ¿Ir a dónde?, le susurró ella, con la voz temblorosa por la furia reprimida. No hay otra salida. Una sonrisa fría y sombría se dibujó en los labios de Matthew. Siempre hay otra salida. Los conductos de ventilación, un túnel de servicio bajo la losa. Lo planearon todo, pero no contaron conmigo. No esperó una respuesta. La agarró por la manga, con una fuerza sorprendente, y la empujó hacia atrás, por donde habían venido, fuera del estrecho pasillo y hacia la cámara principal del subsuelo. Se movía con una velocidad y una seguridad que no le dejaban otra opción que seguirlo. El sonido de los desesperados y rápidos golpes en el teclado resonaba en su mente. Estaban perdiendo. ¿Qué estás haciendo?, siseó ella, tropezando para seguirle el ritmo, mientras él se abría paso por el laberinto de maquinaria. Los estamos dejando escapar. No podemos detener la puerta, pero podemos cortar la energía, dijo con voz seca y concentrada. No hablaba como un conserje, hablaba como un estratega. La sala de conexiones tiene un circuito independiente. Formaba parte de la instalación original de telecomunicaciones de los años 80. No está conectada a la red principal que has cortado. ¿Cómo lo sabes? Porque, dijo, deteniéndose en seco frente a un gran armario metálico oxidado y cerrado con cerrojo, atornillado a un pilar de hormigón. Soy yo quien reinicia el interruptor cuando las luces parpadean. Sacó un llavero del bolsillo. No era la tarjeta de acceso maestra, sino su propio juego de llaves de conserje, ya gastado. Encontró una pequeña llave de latón antigua, la introdujo en la pesada cerradura y empujó con el hombro. Con un chirrido de protesta del metal, la puerta del armario se abrió. Margot se quedó mirando. No era una simple caja de interruptores. Era una aterradora y arcaica maraña de gruesos cables agrupados, diales analógicos y enormes fusibles de cerámica del tamaño de un puño. Parecía algo sacado de un submarino de antes de la guerra. Hemos cortado esto. Hemos cortado la electricidad a la mitad del edificio, dijo Margot, llevando la mano rápidamente a su teléfono. Tengo que avisar. No, dijo Matthew, con la mano ya metida en la maraña, siguiendo un grueso cable recubierto de negro. No todo, solo este. Sus dedos encontraron una única palanca negra enorme, separada de las demás y cubierta de polvo. Esta es la alimentación principal de las líneas de los años 80. Creían que estaba fuera de servicio. Creían que era segura, pero no lo es. Solo es vieja. La miró con los ojos claros e intensos en la penumbra. Prepárate. Se preparó y lanzó todo su peso contra la palanca. Se oyó un estruendo ensordecedor, una lluvia de chispas, y el profundo zumbido omnipresente de la maquinaria subterránea se apagó al instante. El mundo se sumió en un silencio repentino y sorprendente. La única luz provenía de las señales de salida de emergencia al otro extremo de la cámara, que proyectaban un brillo verde enfermizo sobre todo. El silencio duró 1, 2, 3 segundos. Entonces, desde el pasillo que acababan de dejar atrás, llegó un grito ahogado y furioso. Un golpe sordo cuando un hombro golpeó el interior de la puerta de acero. Luego otro y otro, un golpeteo frenético y desesperado. El tecleo se había detenido. Matthew soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Su cuerpo temblaba por la adrenalina. Se volvió hacia Margot. Ella estaba apoyada contra un pilar, con el teléfono ya en la oreja, la pantalla iluminando su rostro. Su expresión ya no era de pánico. Era una furia fría y triunfante. Jared, dijo, con la voz resonando en el silencio sepulcral. Envía a tu equipo táctico al subnivel 2, pasillo de mantenimiento 4, Delta, la sala de conexiones. La puerta está cerrada por dentro. Nuestro problema, hizo una pausa, con una sonrisa depredadora en los labios. Está ahí dentro, y no va a ir a ninguna parte.
Colgó y miró a Matthew. Lo miró de verdad. Él estaba de pie junto al armario eléctrico abierto, iluminado por la luz verde de emergencia, con el pecho agitado y las manos negras de grasa y polvo. Era un conserje. Acababa de salvar su empresa. Había hecho lo que toda su división de seguridad, con su presupuesto millonario, no había podido hacer. La disonancia cognitiva era abrumadora. Flashlights. La palabra era un grito brutal. El sótano se inundó instantáneamente de una luz blanca cegadora. Una docena de hombres con equipo táctico negro, armados y enmascarados, invadieron el pasillo, con sus armas apuntando a la puerta de la sala de conexiones. Jared entró tambaleándose detrás de ellos, con la cara morada. «La puerta está atrancada». Uno de ellos gritó. «Traed el ariete ahora mismo». ¡Crack! Las bisagras chirriaron. ¡Crack! El marco se dobló con un último gemido desgarrador. La puerta se abrió de golpe, arrancada de sus bisagras. El equipo táctico entró en tropel, con sus linternas atravesando la oscuridad. Al suelo ahora. «Enséñame las manos». Hubo un forcejeo, un único gruñido desesperado y luego silencio. Objetivo localizado. Un hombre detenido. Un momento después, dos de los agentes sacaron a un hombre. Vestía un traje deportivo oscuro de alta tecnología y tenía la cara cubierta de sudor y suciedad. Mientras lo arrastraban, el hombre levantó la cabeza, con los ojos desorbitados, y fijó la mirada en Margot. La sangre de Margot se heló. No era un desconocido. No era un ladrón profesional. Era Kieran Vance, su protegido, el vicepresidente de análisis de 28 años al que había estado asesorando, al que había seleccionado personalmente en el MIT, al que había confiado los datos fundamentales del proyecto Zion. Kieran susurró, el nombre de un suspiro dolorido e incrédulo. Su rostro, tan joven y brillante, se contorsionó en una máscara de puro odio venenoso. «Me lo robaste», chilló, luchando contra el agarre de la gente. «Era mi algoritmo. El proyecto Zion era mío. Tú solo le pusiste tu nombre. Nunca ibas a dejarme tenerlo». Eso no es cierto, Kieran», balbuceó Margot, a quien la traición le afectó más que la propia brecha de seguridad. «Mentirosa», escupió él. «Eres una mentirosa y una ladrona. Solo estaba recuperando lo que era mío». «Sáquenlo de aquí», ordenó Jared, con voz temblorosa al darse cuenta por fin del alcance de su propio fracaso. Había estado buscando hackers extranjeros mientras el traidor caminaba por los pasillos a su lado. Mientras se llevaban a Kieran, sus maldiciones resonaban en el pasillo. La adrenalina que había mantenido la noche unida se evaporó, dejando un vacío frío y enfermizo. Margot se apoyó contra el pilar de hormigón, con las piernas repentinamente débiles. La crisis había terminado. Su empresa estaba a salvo, pero ella se sentía destrozada. Miró a Matthew, que había observado toda la desagradable escena con una tranquila y triste indiferencia. «¿Cómo?», preguntó, con la voz reducida a un susurro. «¿Cómo lo sabías?». «La alimentación en bucle, la caja de conexiones, los patrones con los que construyes las cosas». Matthew miró sus propias manos, negras por la grasa y el polvo. No podía decírselo. No podía abrir esa puerta. «No aquí. No ahora». «Te lo dije», dijo en voz baja. «Veo cosas que la gente no ve. Es lo que hago». Miró más allá de ella, hacia el ascensor. Su mente pasó de la guerra corporativa a lo único que importaba. «Tengo que ir a buscar a mi hija». Margot lo miró fijamente. No era una respuesta. Era otro misterio aún más profundo. Pero él tenía razón. La noche no había terminado. Todavía no. Se apartó de la pared. La máscara de directora ejecutiva volvió a colocarse en su sitio, pero sus ojos, cuando lo miraron, estaban llenos de 1 millón de nuevas sin respuesta. El equipo táctico estaba asegurando la sala de conexiones, gritando palabras en clave por sus radios. El ruido era discordante, una invasión del profundo silencio del edificio. Jared, con el rostro pálido y resbaladizo por el sudor, intentaba dar órdenes, pero todos lo ignoraban. Todos miraban a Margot, y Margot solo miraba a Matthew. «Tengo que ir a buscar a mi hija»,
repitió con voz firme, cortando el caos operativo. La adrenalina había desaparecido, dejando solo un cansancio frío y vacío, y la única y ardiente necesidad de ver a su hija. Margot mantuvo su mirada durante un largo momento, sin pestañear. Las preguntas seguían ahí, flotando en el aire, pero ella vio la férrea determinación en sus ojos. Ha terminado, asintió, con un solo movimiento brusco. Asegura la escena, Jared, ordenó, con su voz resonando con su antigua autoridad. Quiero un diagnóstico completo de cada dato al que Kieran haya accedido. Quiero una lista de todas las personas con las que ha hablado en los últimos 6 meses. Encárgate de ello. Se dio la vuelta y se dirigió al ascensor privado, sin esperar una respuesta. Matthew la siguió. Las puertas de acero se cerraron, envolviéndolos una vez más en madera pulida y silencio. El ascensor comenzó su suave y silencioso ascenso, elevándolos desde los cimientos secretos y mugrientos del edificio. Se quedaron de pie en lados opuestos del pequeño espacio, sin tocarse, pero el aire entre ellos era eléctrico, zumbando con todo lo que no se había dicho. Era mi protegido, dijo Margot, con voz baja, hablando a la pared. Iba a dejarle la empresa con el tiempo. Confiaba en él. Lo siento, dijo Matthew. Y él lo decía en serio. Nunca respondiste a mi pregunta, dijo ella, volviéndose hacia él. El ascensor seguía subiendo. Una caja silenciosa en movimiento. No realmente. Tú ves cosas. Eso no es una respuesta. El hombre del autobús. Sophie dijo que le salvaste la vida. RCP, sabías exactamente qué hacer. Sabías cómo era una alimentación en bucle. Trazaste un mapa de la infraestructura del edificio a partir de un esquema. Sabías cómo cortar la electricidad. Tú no, tú no solo ves cosas, Matthew. Eso es, eso es experiencia. Es entrenamiento. Ella dio un paso más hacia él. ¿Quién eres? Matthew apoyó la cabeza contra la madera pulida. Estaba tan cansado. Cansado de la noche. Cansado de las preguntas, pero sobre todo cansado de la mentira, de la vida tranquila e invisible que había construido, que era una fortaleza, pero también una prisión. Y esta mujer, a su manera, lo había visto. Él la miró a los ojos. Era cirujano, dijo. Las palabras cayeron en el silencio tan fuertes y definitivas como el interruptor que acababa de accionar. Margot abrió mucho los ojos, se quedó mirándolo, con la mente procesando visiblemente la palabra cirujano. Era la clave, la pieza que encajaba todas las demás. ¿Cirujano? Como médico, residente de cardiología, aclaró él con voz hueca. Un cirujano cardíaco, el hombre del autobús, susurró ella. Sabía qué hacer, asintió él. Los patrones, los diagnósticos, el cuerpo humano, la red de un edificio, son solo sistemas, dijo. Aprendiste a ver las anomalías, los ritmos que no son correctos. El ascensor sonó, pero ninguno de los dos se movió. Las puertas no se habían abierto. Margot seguía procesando la información. Tú eras, dijo, aferrándose a la palabra. Eres conserje. ¿Por qué? ¿Cómo? Mi esposa Anne, dijo él, sintiendo el nombre como óxido en su boca. Murió hace 8 años. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. Y en ese momento vio que el número compartido y tácito los conectaba. 8 años, el mismo abismo de tiempo. Fue durante el parto, susurró, la confesión le salió a la fuerza. Sophie nació y ella tuvo una embolia. Fue rápido. Estábamos en el mismo hospital donde yo trabajaba. Yo estaba allí, tenía compañeros, los mejores, pero no hubo nada que hacer. Sostuve a mi hija en un brazo y la perdí. No necesitó terminar. Margot sintió que se le cortaba la respiración, el dolor fantasma de sus propios brazos vacíos, la estéril habitación blanca, el silencio ensordecedor. Después de eso, Matthew continuó, con voz hueca. No pude volver a entrar. El olor del antiséptico, el sonido de los monitores. No podía sostener un bisturí, no podía ser Dios. Ni siquiera pude salvarla. Así que simplemente me fui. Acepté el único trabajo en el que podía ser invisible, en el que solo tenía que limpiar, en el que podía estar ahí para Sophie. Nadie le hace preguntas a un conserje.
8 años, susurró Margot con la voz quebrada. La máscara de directora ejecutiva había desaparecido por completo. Yo, yo perdí a mi hija Emily. Hace 8 años también. La misma semana en que se fundó mi empresa. Se llevó la mano a la boca y se le llenaron los ojos de lágrimas. Ni siquiera pude llevarla a casa. La verdad se posó entre ellos, un peso invisible y pesado. Las palabras de Sophie en el restaurante. Mi mamá se convirtió en un ángel. Tiene los ojos más bonitos, igual que los tuyos. Es Matthew, susurró, dándose cuenta de repente. Por eso lloraste cuando dijo que lo había visto, susurró Margot, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Pensé que era una niña dulce, pero ella lo sabía. El ascensor volvió a sonar y esta vez la puerta se abrió. El suble había desaparecido. Estaban en un espacio completamente opuesto. No era una oficina. Era un hogar, un ático enorme. Todo era madera cálida, iluminación suave y ventanas de suelo a techo que revelaban toda la ciudad brillando como una alfombra de diamantes debajo. Y en un sofá lujoso y extra grande, acurrucada bajo una manta de cachemira, estaba Sophie. Estaba profundamente dormida, con una respiración suave y uniforme. Sentada en una silla a su lado, con un libro en el regazo, estaba la mujer del restaurante con el traje elegante, Helen, que levantó la vista y sonrió aliviada. Matthew no ni siquiera vio las vistas. No vio los cuadros de las paredes ni los muebles caros. Cruzó la amplia habitación en 3 zancadas y se arrodilló junto al sofá, acariciando suavemente el pelo de Sophie con la mano, con los hombros caídos mientras el último vestigio del terror de la noche finalmente lo abandonaba. Ella estaba a salvo. Helen se quedó de pie en silencio. Era un ángel perfecto. La señorita Winslow se tranquilizó en cuanto vio el póster de la película en el coche. Se durmió hace una hora más o menos. Gracias, Helen, dijo Margot, con la voz aún cargada de emoción. Sé que esto no entraba dentro de sus obligaciones. Puedes irte a casa. Tómate la mañana libre. No es necesario, señora, pero gracias. Helen cogió su bolso, le hizo un pequeño y respetuoso gesto con la cabeza a Matthew y salió del ático, cerrando la pesada puerta con un clic que sonó como una costosa y aislada sentencia definitiva. Se quedaron solos. El silencio del ático era más ruidoso que las alarmas del submarino. Debajo de ellos, la ciudad era un mapa silencioso y brillante. Matthew se quedó paralizado, observando cómo respiraba su hija. Se agachó con cuidado y comenzó a deslizar los brazos bajo Sophie, con la intención de levantarla. ¡Espera! Se detuvo, con las manos aún sobre su hija. Miró hacia Margot. Estaba de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra el horizonte. La armadura había desaparecido. Parecía agotada, frágil y completamente perdida. ¿Qué has hecho esta noche? Comenzó con voz áspera. Gracias no es suficiente. Es ridículo. Matthew se enderezó, dejando que Sophie durmiera. No tienes que decir nada. Solo me alegro de que haya terminado. Él era Kieran. Ella sacudió la cabeza como para aclarar sus ideas. Iba a darle todo. La traición era una herida reciente, y verla hizo que las viejas cicatrices de Matthew dolieran por empatía. Lo siento, repitió. Un cirujano cardíaco, susurró ella, como si aún estuviera comprobando el hecho. Y tú estás limpiando mis suelos. Es un trabajo honesto, dijo él con voz tranquila. Me permite estar ahí. Llego a casa antes de que ella se despierte. La llevo al colegio. Eso es lo único que importa. No me refería a eso, dijo ella. Miró de él a la pequeña niña dormida en su sofá. Las dos, un mundo completo y autónomo. Miró a su alrededor, a su enorme, vacía y silenciosa casa, su castillo. Matthew carraspeó. El momento se alargaba. Debería llevarla a casa. Es muy tarde. A casa, dijo Margot, parpadeando. ¿Cómo? ¿Cómo vas a volver a casa? Los autobuses. Cogeremos un taxi, dijo él, ya en movimiento, desesperado por volver a su propio mundo, donde las cosas tenían sentido. No, dijo Margot, recuperando una pizca de autoridad en su voz. No seas ridículo. Mi chofer está abajo.
Él te llevará. Eso es. No tiene por qué hacerlo, señorita Winslow. Margot, le corrigió ella con voz firme. Me llamo Margot, y no lo haré. No es una petición. Cogió su teléfono. Él te llevará hasta tu puerta. El trayecto en ascensor fue silencioso, pero era un silencio diferente. No era la tensión de la crisis, sino el silencio pesado y frágil de dos personas que habían visto las heridas más profundas del otro. El conductor esperaba junto al coche negro, con la puerta ya abierta. No pestañeó cuando Matthew, con su chaqueta gastada y sosteniendo a una niña somnolienta, se subió al lujoso asiento trasero. Matthew miró por la ventana a Margot. Ella estaba de pie en la acera, con el enorme vestíbulo acristalado y vacío de su edificio a sus espaldas. No era una directora ejecutiva, era solo una mujer sola en medio de la noche. Margot, dijo él, sintiendo extraño ese nombre. Debo irme, tengo que llevarla a casa. Ella le devolvió la mirada, con los ojos reflejando las luces de la calle. La máscara de directora ejecutiva había desaparecido, dejando solo a la mujer que había llorado en el restaurante. Sí, dijo ella, deberías irte. El silencio se prolongó, lleno de las revelaciones de la noche y de todo lo que aún no se había dicho. Buenas noches, Matthew, dijo ella en voz baja. Buenas noches, Margot. La puerta se cerró y el coche se alejó, sumergiéndose en las tranquilas calles antes del amanecer. Matthew observó por el espejo lateral cómo Margot Winslow, millonaria, directora ejecutiva y la mujer más solitaria que había conocido jamás, se daba la vuelta y entraba sola en su edificio vacío y silencioso. El coche negro se movía silenciosamente por la ciudad dormida, un capullo de alta tecnología que separaba a Matthew del mundo. Sophie era un peso cálido y pesado contra su pecho. Su aliento empañaba la ventana. Observó las familiares calles arenosas de su propio barrio deslizarse junto a la bodega cerrada, la lavandería con su letrero de neón parpadeante, los apartamentos apilados uno encima del otro. Estaba a 1 millón de kilómetros del castillo de cristal y acero que acababan de dejar. El conductor, un auténtico profesional, no dijo ni una palabra mientras se detenía frente al modesto edificio de apartamentos de Matthew. Salió y les abrió la puerta, con el rostro impasible, como si todas las noches llevara a casa a conserjes y a sus hijos dormidos, tras una crisis corporativa. Gracias, murmuró Matthew, saliendo del coche con cuidado de no despertar a Sophie. El hombre se limitó a asentir. Volvió al coche y el sedán negro desapareció tras la esquina, silencioso como un fantasma. Matthew se quedó un momento de pie en la acera agrietada, con las llaves de su propio edificio pesadas y reales en la mano. El aire olía a acera húmeda y a un ligero toque de gases de escape. Olía a hogar. Dentro, su pequeño apartamento era cálido y estaba abarrotado. Los juguetes de Sophie estaban en una cesta junto al sofá y sus dibujos pegados con cinta adhesiva en la nevera. Era una vida, no un escaparate. La llevó directamente a su dormitorio, pintado de un alegre, y la acostó en su pequeña cama. Ella ni siquiera se movió, solo se acurrucó más bajo su edredón con dibujos animados. Él se quedó de pie mirándola, con el corazón dolorido y oprimido en el pecho. Casi no voy a casa esta noche. El pensamiento era frío, agudo. Dejó su puerta entreabierta y entró en su propia cocina, donde la adrenalina finalmente se disipó, dejándolo vacío. Vio su propio rostro cansado en el oscuro reflejo de la ventana sobre el fregadero. Un cirujano. No había dicho esa palabra. No la había pensado con ningún significado real en 8 años. Era como describir a un personaje de un libro que había leído una vez. No podía dormir. Se sentó en su sofá lleno de bultos, el que tenía un brazo ligeramente desgastado, y la noche se repitió en su cabeza. Pero no era el equipo táctico ni las chispas del interruptor lo que veía. Era Margot, su mano volando hacia su boca cuando Sophie le susurró al oído. Su dolor crudo e incrédulo cuando reconoció a Kieran, y su rostro completamente destrozado cuando susurró: «Ni siquiera llegué a traerla a casa». Había pasado 8 años construyendo una vida tranquila e invisible para contener su propio dolor. Esa noche se había topado directamente con el de ella y, para su sorpresa,
Había descubierto que era un espejo perfecto. Al otro lado de la ciudad, Margot estaba de pie en su ducha con paredes de cristal, con el agua hirviendo, pero no podía sentirla. Intentaba lavarse la noche. El polvo del suble, la suciedad de la traición, el aroma persistente de la maquinaria vieja, pero todo estaba dentro de ella. Cuando salió, el ático estaba completamente en silencio. El sol empezaba a teñir el cielo oriental de un pálido gris enfermizo. Su hogar, su castillo, nunca le había parecido más una jaula. Caminó descalza por el frío suelo de mármol, con la bata arrastrándose detrás de ella, y se detuvo donde Sophie había estado durmiendo. Casi podía ver la pequeña hendidura en la manta de cachemira. Había salvado su empresa. Había ganado. Pero se sentía vacía. Pensó en Matthew, un cirujano cardíaco, un hombre que había tenido el poder de la vida y la muerte en sus manos. Que lo había dejado todo ¿para qué? Para estar presente, para llevar a su hija al colegio, para asegurarse de estar en casa cuando ella se despertara. Era una elección tan fundamentalmente opuesta a todas las decisiones que ella había tomado. Había enterrado su dolor por su hija bajo 80 horas de trabajo a la semana. Había construido un imperio para aislarse del dolor que Matthew había elegido vivir día tras día. Su sacrificio silencioso y decidido hacía que toda su vida profesional le pareciera vacía, frágil. Miró su teléfono. La pantalla ya se estaba iluminando. Su junta directiva, su jefe de relaciones públicas, su equipo legal, el mundo se estaba despertando y exigía a su directora general. Respiró hondo y la máscara volvió a colocarse en su sitio. La mujer vulnerable había desaparecido. Margot Winslow, fría y al mando, se vistió para la guerra. El día siguiente fue una nebulosa para Matthew. Durmió 3 horas inquietas y plagadas de pesadillas. Se despertó, le preparó tortitas a Sophie y la acompañó al colegio. Le cogió la mano con fuerza. Los demás padres en el patio del colegio parecían iguales. El guardia de cruce contaba los mismos chistes malos. Todo era normal, pero él se sentía como un espía. Fue a casa, pagó algunas facturas e intentaba echar una siesta cuando su teléfono vibró. Un número desconocido, su corazón latía con fuerza. Respondió, con la voz pastosa por el sueño. Hola, señor Stone. Matthew, soy Margot Winslow. Se sentó muy erguido en el sofá, despierto al instante. Margot, señorita Winslow, hola. Le pido disculpas por llamarla a su casa. Obtuve su número del expediente de Clara sobre nuestra cita. Sonaba formal. La directora ejecutiva había vuelto. Estoy segura de que lo entiende. Hay asuntos administrativos que discutir. Claro, por supuesto, dijo él, frotándose la cara. En primer lugar, Jared ha sido jubilado. El informe sobre el incidente de anoche atribuye la asistencia a un consultor de seguridad anónimo. Su nombre no aparece en él. Su trabajo está a salvo si todavía lo quiere. Sintió una oleada de alivio. Sí, todavía lo quiero. Lo necesito. Gracias. Hubo una pausa. La oyó respirar. Esa es la segunda cosa. No puedo, en conciencia, permitirte que mantengas ese trabajo. Se le hizo un nudo en el estómago. ¿Qué? Acabas de decir que no, no así, dijo ella rápidamente. Quiero decir, has salvado mi empresa, Matthew. Eras cirujano. La idea de que estés fregando el suelo de la planta 48 esta noche es inaceptable. Es mi trabajo, dijo él, endureciendo la voz. No es el trabajo adecuado, replicó ella, dejando que su instinto de directora ejecutiva, su necesidad de arreglar y controlar, tomara el control. Voy a crear un nuevo puesto, jefe de operaciones y supervisión de seguridad. Dependerás directamente de mí. Conoces el edificio mejor que nadie. Ves los patrones. Es un puesto de 6 cifras, Matthew. Con las bonificaciones podrás darle todo a tu hija. Era la oferta, el billete dorado, la suma que cambiaría su vida y les permitiría a él y a Sophie mudarse de ese pequeño apartamento. El fin de las preocupaciones por la factura del gas, por todo. Vio todo el futuro pasar ante sus ojos. Las largas jornadas, las interminables reuniones,
Las llamadas telefónicas a las 3 a.m., que no eran por una brecha de seguridad, sino por un corte de electricidad en la planta 12. Cambiaría su uniforme de conserje por un traje, pero solo sería otro uniforme. Negó lentamente con la cabeza, aunque ella no podía verlo. No. El silencio al otro lado de la línea era absoluto. Podía imaginarla paralizada en su oficina acristalada. ¿Qué? ¿Cómo que no?, preguntó ella finalmente, con una mezcla de incredulidad y confusión en la voz. No puedo aceptar ese trabajo, Margot, dijo él con voz tranquila pero firme. Me siento halagado. De verdad. Pero ya te dije por qué dejé mi primera carrera. No fue solo por el hospital. Fue por la vida. Fueron las semanas de 80 horas. Eran las cenas perdidas. Era el agotamiento. Lo costaba todo. Se levantó, se acercó a la pequeña ventana de la cocina y miró hacia la calle. Este trabajo, mi trabajo, me permite estar ahí. Le preparo el desayuno a Sophie. La acompaño al colegio. Estoy en la puerta cuando sale. Nunca está con una niñera más de unas horas. Le leo un cuento. Le doy un beso de buenas noches. Y luego me voy a trabajar. Respiró hondo. Ese trabajo que me ofreces es un trabajo diurno. Es un trabajo para toda la vida. Es lo único que no puedo darte. No cambiaré el tiempo que paso con ella. Ni por ningún salario. Lo siento. Margot se quedó sin palabras, completamente silenciada. Acababa de rechazar una fortuna. Había rechazado que lo salvaran. Había elegido esta vida no porque estuviera roto, sino porque estaba completo. La había elegido por su hija. La comprensión la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Su solución de directora ejecutiva, era un insulto. Había intentado comprarlo para resolver el problema que él representaba con un cheque, y él le había dicho con delicadeza y firmeza que su vida no era un problema que debiera resolverse. Yo, comenzó ella con la voz extraña, más pequeña. Ya veo, no lo había pensado de esa manera. La mayoría de la gente no lo haría, dijo él, sin malicia. Entonces, dijo ella, con la incomodidad de un vasto cañón entre ellos, ¿estarás esta noche en el trabajo? Sí, dijo él, es mi turno. Los suelos no se limpian solos. Claro. La oyó exhalar. Claro. Bueno, nos vemos, Matthew. Buenas noches, Margot. Colgó el teléfono y se quedó allí, con el corazón latiéndole con fuerza. Acababa de decir no a una nueva vida. Miró a su alrededor, a su pequeño, estrecho y perfecto apartamento. Había dicho que sí a su vida real. Matthew pasó el resto del día en una neblina. Preparó la cena para Sophie. Hicieron juntos los deberes de ortografía. Y le leyó un cuento sobre un dragón que tenía miedo a las alturas. Ella se reía alegremente, cálida y segura en su cama. Y mientras le besaba la frente, el peso de su decisión se apoderó de él. Había elegido esto. Este momento, esto era real. El sueldo de 6 cifras, el despacho en la esquina, todo eso no era más que ruido. Fue a su turno con una extraña y nueva tranquilidad en su corazón. El temor había desaparecido, sustituido por una simple y cansada certeza. Había encontrado la paz. Había rechazado el trabajo. Ahora o le despedirían o le dejarían en paz. En cualquier caso se había acabado la farsa. Fichó a las 9:02 p.m. La nueva jefa de seguridad, una mujer severa llamada Allers, que había sustituido a Jared, se limitó a saludarle con la cabeza, con una mirada aguda pero profesional. El ambiente en el edificio era tenso. El personal estaba nervioso tras el despido de Higle, pero nadie le miró 2 veces. Una vez más, era invisible. Comenzó su ruta. Piso 45, 46, 47. Sus movimientos eran automáticos. Su carrito chirriaba. Todo era igual. Luego llegó al piso 48. Empujó su carrito fuera del ascensor. El largo y oscuro pasillo estaba vacío, como siempre. Comenzó su rutina, con la mente extrañamente tranquila. Limpiaría los pisos, vaciaría la basura y se iría a casa. Llegó a la oficina principal de Margot. Las grandes puertas de cristal estaban cerradas. La luz estaba encendida.
Se quedó paralizado. Su corazón, que había estado tan tranquilo, dio un solo y doloroso latido. Ella estaba allí. ¿Lo estaba esperando o simplemente estaba trabajando hasta tarde? No importaba, tenía que entrar. Respiró hondo, aparcó su carrito y cogió la pequeña papelera metálica. Empujó la puerta de cristal para abrirla. Ella estaba en su escritorio, sin trabajar, simplemente sentada allí, contemplando las brillantes luces de la ciudad. No llevaba traje. Llevaba pantalones oscuros y un sencillo jersey de cachemira de aspecto suave. Ella giró la cabeza cuando él entró. Tenía el rostro pálido y una expresión indescifrable. Él evitó su mirada. Caminó en silencio hasta el pequeño cubo de basura que había junto a su escritorio y se arrodilló para vaciarlo en el suyo, más grande. El silencio era ensordecedor, solo roto por el susurro del papel. «Te he avergonzado», dijo ella, y su voz, tranquila en la amplia sala vacía, le hizo detenerse. Él se detuvo, todavía arrodillado, de espaldas a ella. «No», dijo con voz ronca. «No», dijo ella. «Por favor, la llamada telefónica, la oferta de trabajo, fue grosero, insensible. Estaba tratando de cuantificar lo que hiciste, de ponerle un precio». Se levantó lentamente y volvió a colocar la papelera vacía en su sitio. Se giró para mirarla. «Era una oferta generosa, Margot, pero no era la adecuada para mí. Estamos en paz». Ella bajó la mirada hacia sus manos, que estaban entrelazadas sobre el pulido escritorio. «No era una oferta generosa», dijo, con una voz tan suave que casi no la oyó. «Era mi única forma de saber cómo darte las gracias, intentando arreglar lo que creía que estaba roto. Es lo que hago. Es lo único que sé hacer. Lo siento». La disculpa quedó suspendida en el aire. Era sincera. No había nada de directora ejecutiva en ella. Era solo una mujer admitiendo que se había equivocado. La última pizca de actitud defensiva de él se desvaneció. «Disculpa aceptada», dijo Matthew en voz baja. Se dio la vuelta para marcharse, ya que había terminado su trabajo en la oficina de ella. Matthew se detuvo en la puerta, con la mano en el marco. «Clara», dijo ella con voz más firme, «nuestra amiga, la camarera, cuando nos organizó esa cita, pensaba que éramos dos personas solitarias». Él se volvió. La luz de la ciudad la enmarcaba, haciéndola parecer pequeña frente al vasto y oscuro horizonte. «Lo somos, ¿no?», dijo él. Una pequeña sonrisa triste se dibujó en los labios de ella. «No quiero serlo. Ya no». Esto era nuevo. No se trataba de la empresa, ni del trabajo, ni de la infidelidad. Era la conversación que debían haber tenido en el restaurante antes de que sus mundos colisionaran. Antes de que él pudiera procesarlo, ella se levantó. «Sophie, ¿le gustan los parques con patos?». Matthew parpadeó, completamente sorprendido por el cambio de tema. «Sí, le encantan». «¿Por qué?». «St. James Park», dijo Margot, sin que fuera una pregunta. «Clara lo mencionó. Tú vas allí los sábados». «Normalmente sí», dijo él, con el corazón volviendo a latir con fuerza, pero por una razón diferente. Ella salió de detrás del enorme e intimidante escritorio y se detuvo a unos metros de él. Ella no era su jefa. Él no era su conserje. Eran solo un hombre y una mujer en una habitación oscura y silenciosa. «El sábado», dijo ella, «a las 10:11. Me gustaría ver a los Ducks y me gustaría hablar como las dos personas solitarias que Clara pensaba que estaba emparejando. Sin ofertas de trabajo, sin seguridad, sin la señorita Winslow, solo Margot». Él la miró fijamente. Ella estaba aterrorizada. Podía verlo en la tensión de su postura, en la forma en que mantenía las manos. La mujer más poderosa que había conocido le estaba pidiendo salir. A él, el conserje, no como jefa, sino como mujer. Pensó en su pequeño apartamento, en su sofá lleno de bultos. Pensó en ella en ese vasto castillo vacío noche tras noche. «No sé qué decir», dijo con sinceridad. «No tienes que decir nada», dijo ella, esbozando una pequeña y frágil sonrisa. «Solo que si estás allí, yo estaré allí, y si no estás, lo entenderé». Ella le había dado la opción, el poder. Le había ofrecido una salida y él la había rechazado.
Ahora le ofrecía una entrada y la elección volvía a ser totalmente suya. «Buenas noches, Matthew», dijo ella en voz baja. «Buenas noches, Margot», respondió él. Salió de la oficina, tirando de su carrito. No limpió el resto de la planta 48. Empujó el carrito directamente hacia el ascensor de servicio, con la mente dando vueltas. Se fue a casa, con el aroma de su oficina, un olor débil y caro a papel, y algo floral, persistiendo en sus sentidos. Acababa de ser invitado a una cita real, por la directora general de su empresa, y no tenía ni idea de si iba a ir. El resto de la semana fue una tortura especial. Matthew vivía sus dos vidas, pero ahora se estaban mezclando, creando un gris turbio y desorientador. Durante el día estaba muerto, hacía sándwiches, arbitraba una disputa sobre un lápiz de color rojo, escuchaba a Sophie practicar su única frase como árbol en la próxima obra de teatro del colegio. Soy un árbol, con una seriedad que era a la vez hilarante y desgarradora, pero su mente estaba en la planta 48. Por la noche era el conserje, pero ya no era invisible. Era muy consciente de cada cámara de seguridad, de cada ejecutivo que trabajaba hasta tarde. Era un hombre con un secreto. Era el hombre que había estado en el subsuelo. Era el hombre al que el director general había invitado al parque. El jueves por la noche, el conflicto llegó a su punto álgido. Estaba haciendo su ronda de las 11 de la noche por la sala ejecutiva de la planta 45, una sala con lujosas alfombras y unas vistas que valían $1.000 millones. Tres miembros de la junta directiva, hombres a los que solo había visto como nombres en las puertas de las oficinas, estaban terminando una reunión tardía, con vasos de whisky en la mano. Matthew entró en silencio, tal y como le habían enseñado. Se dirigió a las papeleras. Ni siquiera levantaron la vista. La brecha era un desastre, dijo uno de ellos con voz grave. Jared era un idiota, pero esto es un desastre. Margot está nerviosa. Ella se encargó de ello, dijo otro. El consultor que trajo muy en secreto. Quienquiera que fuera, tapó el agujero. El primer hombre se burló. Tiene suerte, pero esto demuestra que se dispersa demasiado. Es emocional. Desde lo de Kieran Vance no es la misma. Es una mujer, dijo el tercer hombre, haciendo girar su copa. Se ponen sentimentales. Necesita un segundo al mando fuerte, alguien que se encargue de las cosas desagradables. No veían a Matthew. Era solo una función. Un par de manos que vaciaban un cubo. Salió de la habitación, con la cara ardiendo de una rabia fría y silenciosa. Se ponen sentimentales. Hablaban de ella como si fuera una pieza defectuosa de un equipo. No tenían ni idea. Veían el castillo, pero no veían a la mujer que había dentro. Empujó su carrito por los pasillos silenciosos y vacíos. Había tomado una decisión. No podía ir al parque. Era imposible. No solo estaba en un tramo impositivo diferente. Era de una especie diferente. Era el ayudante. Cualquier intento de salvar esa distancia sería una fantasía. Sería un desastre para él. Y se dio cuenta de que sería peligroso para ella. Si esos hombres, esos tiburones corporativos, alguna vez se enteraban de que ella se reunía con su conserje en el parque, la destrozarían. La tacharían de emocional y sentimental y lo usarían para quitarle su empresa. Él no le haría eso. No sería el arma que usarían contra ella. Terminó su turno. La decisión era como una pesada piedra fría en su estómago. No iría. El viernes por la tarde, estaba en el suelo de su salón, ayudando a Sophie a pintar una caja de zapatos para un proyecto del colegio. El apartamento estaba impregnado del olor de la pintura al temple y del sonido de Sophie tarareando. «Papá», dijo ella sin levantar la vista de su caja muy verde. «Sí, Peanut es la señora del castillo», dijo. La mano de Matthew se detuvo con un pincel cubierto de pintura azul suspendido sobre el periódico. Recordó su rostro en la oficina, su vocecita. «No quiero estarlo. Ya no». «Sí, Peanut. Creo que lo está», dijo en voz baja. «Oh». Sophie mojó el pincel en el verde. «Entonces necesito una amiga». Lo dijo con tanta sencillez, como si fuera lo más obvio del mundo. «No es tan sencillo, cariño». Matthew suspiró y empezó a pintar una nube. «Sí, lo es.
insistió Sophie, deteniéndose para mirarlo con los ojos muy abiertos y serios. Tienes tristeza a veces por mamá. Y yo soy tu amiga, y te hago reír. Ella solo está triste en su castillo. Necesita una amiga que la haga reír. Deberíamos enseñárselo, Sir Quaxley. Él también está triste, porque solo tiene un ojo. Pero es el mejor. Matthew se detuvo. Miró fijamente a su hija. No es tan sencillo. ¿Y si lo fuera? Los miembros de la Junta, el dinero, el poder, la división de clases. Todo eso era real. Todo eso era una montaña. Pero Sophie solo veía a una mujer triste. Una mujer triste que necesitaba un amigo. Había pasado los últimos 8 años de su vida construyendo una fortaleza para protegerse a sí mismo y a su hija. Había rechazado una fortuna para proteger el tiempo que pasaba con ella. Había basado todo su mundo en una única y poderosa verdad. Sophie es lo primero. Y ahora Sophie, con su sencilla y profunda sabiduría, le decía que fuera. No por un futuro, no por un romance, sino por una razón con la que no podía discutir. Porque alguien estaba triste y tenían la oportunidad de ser amigos. Miró la caja de zapatos verde. Miró la cara manchada de pintura de su hija. Tienes razón, Peanut, dijo con voz entrecortada. Tienes toda la razón. Sir Quaxley merece una presentación formal. Sábado por la mañana 9:51 NSM. El cielo era de un azul intenso y claro, y el aire fresco de otoño. Matthew tenía las manos sudorosas. Se había cambiado de camisa 3 veces y finalmente se había decidido por una sencilla y limpia Henley de color verde oscuro que esperaba que pareciera normal. Sophie estaba prácticamente vibrando, saltando delante de él sobre el pavimento agrietado, agarrando una bolsa de papel con avena. ¿Crees que le gustará, papá? ¿Crees que sabrá que es el rey de todos los patos? Creo que lo sabrá enseguida, Peanut, dijo Matthew, con un nudo nervioso en el estómago. Llegaron a la entrada del parque, la familiar verja de hierro. Matthew se detuvo, con la respiración entrecortada. Ella estaba allí. No estaba esperando junto a la verja. Estaba sentada en un banco. Un banco un poco más adentro, frente al estanque, como si intentara hacerse invisible. Llevaba vaqueros oscuros, un sencillo jersey de color crema y zapatos planos. Llevaba el pelo suelto, parecía pequeña, parecía una persona normal. Estaba allí sentada, retorciéndose las manos en el regazo, con la cabeza gacha, como si estuviera estudiando el suelo. Matthew se dio cuenta de repente de que parecía estar preparándose para el rechazo, absolutamente segura de que él no vendría. Estaba a punto de llamarla para hacerle saber que estaban allí, pero Sophie, con la alegría sencilla de una niña, la vio. «¡Señora del castillo!», gritó con voz aguda y clara. Margot levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos, en una mezcla de terror y una esperanza repentina, impactante y brillante. Sophie soltó la mano de Matthew y corrió por el césped, con las coletas al viento y la bolsa de avena apretada en el puño. «Has venido a ver los patos». Margot se quedó rígida, levantando las manos en un inútil gesto defensivo, mientras el pequeño misil humano de 8 años se lanzaba hacia ella. Era evidente que no sabía qué hacer. A Sophie no le importaba. Se estrelló contra las piernas de Margot con una fuerza que hizo que la directora general trastabillara hacia atrás y la rodeó con los brazos en un abrazo feroz e intransigente. «Has venido. Le dije a papá que vendrías». Sophie sonrió radiante, con la cara apoyada contra el suave tejido de los vaqueros de Margot. Matthew se puso en pie y se apresuró a acercarse, con el rostro enrojecido. «Sophie, cariño, sé amable. No puedes simplemente...». «Lo siento mucho, Sra. Bowyer Marot». Margot no se había movido. Sus manos seguían congeladas en el aire, flotando, sin saber dónde posarse. Miró a Matthew por encima de la cabeza de Sophie, con los ojos muy abiertos. Un silencioso «¿Qué hago?». Tras un largo y angustioso segundo, una mano ligeramente temblorosa se posó sobre la cabeza de Sophie. Una almohadilla torpe y vacilante. Está bien»,
dijo Margot con voz débil y sin aliento. Es fuerte. Es una bola de bolos, dijo Matthew, tratando de aliviar la tensión. Despegó suavemente a su hija, manteniendo una mano sobre su hombro. Panut, tienes que dar espacio a la gente. Pero me gusta, dijo Sophie como si fuera la razón más lógica del mundo. Agarró la mano de Margot, entrelazando sus pequeños y cálidos dedos con los largos y fríos de la directora ejecutiva. La mano de Margot se tensó instintivamente, pero enseguida se relajó. Vamos, tenemos avena. Tienes que conocer a Sir Quaxley. Los tres se quedaron de pie a la orilla del agua. La tensión, que había sido tan densa, comenzó a disiparse bajo el brillante sol matutino y el caótico y alegre graznido de los patos. Sophie, como embajadora oficial, le enseñó a Margot la técnica adecuada para lanzar. Tras unos cuantos lanzamientos torpes y con el brazo rígido, los hombros de Margot comenzaron a relajarse. Una pequeña sonrisa tentativa se dibujó en sus labios cuando un patito especialmente valiente, al que Sophie identificó inmediatamente como Sir Quaxley, comió casi de su mano. Cuando se acabó la avena, Sophie corrió hacia los columpios y sus gritos se mezclaron con los de los demás. Margot y Matthew se sentaron en el banco, con la bolsa de pan vacía entre ellos. ¿Sabes?, dijo Margot, con una voz tan baja que casi no la oyó. Creo que nunca le di las gracias como es debido. A Sophie se volvió hacia ella. ¿Por qué? Por lo que dijo en el restaurante. Ella miraba fijamente sus manos, retorciendo la bolsa de avena vacía sobre los ojos de su madre. Fue la primera vez que lloré por Emily en años. Había construido muros muy altos. Esa niña pequeña simplemente los atravesó. Matthew observó a una madre empujar un cochecito junto a ellos. Ella hace eso. Y mi esposa también era así, sin complejos, abierta. Le cuento historias sobre ella a Sophie todo el tiempo. Tengo tanto miedo de que la olvide, de que yo la olvide. El sonido de su risa, yo no lo tengo, susurró Margot con voz entrecortada. Solo tengo 48 horas, y la mayor parte del tiempo estuve en una conferencia telefónica. No puedes, dijo Matthew, sintiendo cómo su propio dolor afloraba, agudo y familiar. No puedes volver por ese pasillo. No lleva a ninguna parte. Lo miró, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Tienes razón, papá. Mira, soy un murciélago, gritó Sophie desde los columpios. Eres un murciélago precioso, Peanut. No te sueltes, le respondió él. Sophie se rió y luego saltó del columpio, que ya se estaba deteniendo, y corrió hacia el banco. Llevaba algo en el puño. Ignoró a Matthew y se subió directamente al regazo de Margot, sentándose como si lo hubiera hecho toda su vida. Margot se quedó completamente inmóvil. Parecía una estatua, con las manos congeladas y los ojos muy abiertos, con una especie de reverencia aterrada. «Son para ti», dijo Sophie, colocando un pequeño ramo de dientes de león amarillos marchitos en la mano de Margot. «Son deseos». La mano temblorosa de Margot se cerró alrededor de las malas hierbas. Miró a la pequeña y cálida niña que había invadido su espacio sin miedo. Rodeó con el brazo la cintura de Sophie, la atrajo hacia sí y enterró la cara por un segundo en su cabello, inhalando el aroma del sol y el azúcar. Matthew observaba, con el corazón tan lleno que le dolía. No dijo nada. Simplemente se sentó y dejó que el momento fluyera. Ese día en el parque fue el comienzo. Los sábados se convirtieron también en domingos, para tomar helado. Luego, un martes lluvioso, Margot apareció en su apartamento con vaqueros y 3 pizzas grandes porque estaba en el barrio, un barrio en el que no tenía ningún otro motivo para estar. Se sentó en su sofá lleno de bultos, con un cojín de una tienda de descuento detrás de ella, y ayudó a Sophie con sus deberes de matemáticas mientras Matthew preparaba café. Sus mundos, que antes habían chocado violentamente, comenzaron a fusionarse lenta y cuidadosamente. La verdadera prueba llegó unas semanas más tarde. Era la noche de la obra de teatro del colegio de Sophie. Matthew, sentado en el gimnasio abarrotado y caluroso, tenía el teléfono en la mano. «Margot, ha surgido algo. Una cena importante con inversores. No puedo ir. Lo siento mucho. Dile a la número 2 que tenga suerte».
Se le encogió el corazón. Estaba furioso consigo mismo por sentirse tan decepcionado. Por supuesto que ella tenía una cena. Él era el conserje. Ella era ella. Estaba siendo estúpido. «No va a venir, ¿verdad, papá?», preguntó Sophie con la corona de hojas caída. «Está muy ocupada, Peanut, pero te ha dicho que tengas suerte». «Ah, vale». Sophie se dirigió al backstage con los hombros caídos. Matthew se sentó solo, rodeado de padres orgullosos y bulliciosos, y sintió una familiar y aplastante soledad. La obra comenzó. Los niños hacían mucho ruido. Entonces aparecieron los árboles. Sophie estaba justo en el centro. Encontró a Matthew y le dedicó una pequeña sonrisa llorosa. Se quedó allí, como un árbol perfecto e inmóvil. Entonces llegó su momento. Dio un paso adelante. «Soy un árbol», susurró, con una voz apenas audible. Matthew aplaudió tan fuerte que le dolió la mano. Cuando los aplausos se apagaron, la puerta principal del gimnasio, en la parte trasera, una pesada puerta metálica cortafuegos, se abrió con un chirrido. Un rayo de luz atravesó la penumbra. Una figura se deslizó dentro, tratando de no hacer ruido, y se quedó de pie en las sombras junto a la pared del fondo. El corazón de Matthew se detuvo. No era evidente. La silueta era inconfundible. Llevaba un elegante vestido oscuro, no los vaqueros del parque. Llevaba el pelo recogido. Parecía como si acabara de salir de una limusina. Había venido. Había abandonado la cena con los inversores. Sus ojos escudriñaron entre la multitud. Y entonces lo encontraron. Al otro lado del mar de padres, al otro lado del gimnasio, sus miradas se cruzaron. Sophie, que había terminado su gran frase, estaba de vuelta en su sitio, pero había visto cómo se abría la puerta. Vio la figura y abrió mucho los ojos. Tiró de la manga del niño que tenía al lado y señaló, y su susurro se oyó claramente en el silencio. «Es ella, es la dama del castillo». Cuando terminó la obra, Sophie no corrió hacia Matthew. Corrió con sus hojas de cartulina ondeando, directamente por el pasillo hacia la parte de atrás, y se lanzó a los brazos de Margot. Margot la cogió, levantándola en alto, sin importarle su vestido ni las miradas de los padres. «Lo eras», susurró Margot con voz entrecortada. «El árbol más magnífico que he visto nunca». Las estaciones cambiaron. Los dientes de león de la oficina de Margot fueron sustituidos por un dibujo enmarcado y manchado de pintura de la dama del castillo y Sir Quaxley. Matthew seguía empujando su carrito en la planta 48, pero ahora a veces encontraba una cápsula de café de alta gama en su carrito y dejaba una manzana perfectamente pulida en su escritorio. Una fresca tarde de primavera, casi un año después de su cita, estaban en el parque. Era un sábado normal. Sophie estaba en los columpios. Matthew y Margot estaban en el banco, ahora muy cerca, con los hombros tocándose. «Mi junta directiva está preocupada», dijo Margot en voz baja, mirando a Sophie. «Me voy a las 5. Estoy rechazando cenas. Creen que soy sentimental». Matthew se tensó. La palabra fue como una bofetada. «Lo siento, Margot. Te dije que soy un lastre. Puedo ser solo el conserje». Ella se volvió hacia él, con los ojos fieros. «No, tú eres el hombre que salvó mi empresa. Tú eres el hombre que me enseñó lo que es un hogar. Están equivocados. No me importa lo que piensen». Ella le tomó la mano callosa del conserje. «No quiero seguir viviendo en el castillo, Matthew. Es solo un edificio vacío». Él la miró, a esa mujer brillante, poderosa y valiente, que le sostenía la mano en un parque público. Pensó en su pequeño y desordenado apartamento. «No puedo darte un castillo, Margot», dijo con voz ronca. «No tengo opciones sobre acciones. Tengo un apartamento de 2 habitaciones, un sofá desgastado y una hija que cree que eres lo mejor del mundo». Metió la mano en el bolsillo. No lo había planeado, pero era lo único que tenía sentido. No sacó un anillo, sino una pequeña llave de latón desgastada. La llave de su propio apartamento. «Es todo lo que tengo, pero es tuyo. Si lo quieres, si te casas conmigo». Margot miró la sencilla llave gastada que él tenía en la mano. Valía más que todos los diamantes de su reloj, más que todas las acciones de su empresa. Era la llave de un hogar. Volvió a llorar.
pero las lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, traición o soledad. Eran, por primera vez en su vida, lágrimas de alegría sencilla y sin complicaciones. Sí, susurró, cerrando la mano sobre la de él 1000 veces. Sí. La boda fue un sábado. No fue en un gran salón. Fue en el parque, junto al estanque. No había miembros de la junta directiva. Solo estaba Clara, la barista, secándose los ojos. Matthew, con un sencillo traje oscuro, veía a su hija caminar por el pasillo de césped. Sophie, como dama de honor, niña de las flores y portadora de los anillos, todo en uno, sostenía un ramo de dientes de león. Su rostro era una máscara de profunda seriedad. Y entonces vio a Margot. Llevaba un sencillo vestido color crema y llevaba el pelo suelto. No era una directora ejecutiva. Era simplemente Margot. Y sus ojos, los ojos que Sophie había reconocido desde el principio, estaban fijos en él. Pronunciaron sus votos mientras el sol comenzaba a ponerse. Las palabras eran sencillas, reales y fuertes. Cuando terminó, los tres, Matthew, Margot y Sophie, se quedaron juntos, cogidos de la mano. La niña los miró con una sonrisa más brillante que las luces de la ciudad. Hace 8 años, dos personas en lados opuestos de la ciudad habían perdido sus mundos. Se habían encerrado en castillos de dolor y de anonimato. Pero en una noche lluviosa en un restaurante, una niña pequeña había levantado la vista, había visto los ojos de un ángel y había susurrado las palabras que unieron dos mundos rotos y construyeron uno nuevo. Si estás escuchando esto, significa que te quedaste hasta el final. Gracias. Sinceramente, eso significa mucho para mí. Espero de verdad que hayas sacado algo de ello. Quizás una nueva forma de ver las cosas, un momento de paz o simplemente un buen escape de la rutina diaria. Si es así, me encantaría que me lo contaras en los comentarios. Verás, tenemos la misión de demostrar que las historias profundas y significativas todavía tienen cabida en este mundo. Cuando te suscribes, es como si nos dijeras, seguid adelante. Cuando pulsas el botón Me gusta, le das un pequeño empujón a la historia para que pueda llegar a la siguiente persona que pueda necesitarla. No te olvides de las notificaciones para saber cuándo estará lista la próxima. De parte mía, gracias por estar aquí. Llévate lo mejor de esta historia contigo.